Este podcast es presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Publiarte, Oxcool y Clínica del Dormir. ¿Sigues enganchada o enganchado con cosas del pasado que no te dejan ser feliz? Bienvenido a Letras para Despertar, y en este episodio quiero reflexionar contigo algunas propuestas para aprender a liberarnos de esas situaciones del pasado que nos generan tanto sufrimiento, en este capítulo que he titulado El arte de fluir. Pero antes de empezar con nuestra reflexión, con nuestro material, nuestra reflexión del día de hoy, quisiera que realizáramos una práctica meditativa para podernos enfocar de una manera más eficiente en el momento presente. Por lo cual te invito a tomar una postura estable ahí en tu lugar y comenzamos. Con nuestros ojos cerrados, vamos a llevar la atención a la respiración. Inhalando y exhalando con total atención. Solo permitamos que la respiración suceda. Y trata de darte cuenta de cómo los pensamientos surgen, se desarrollan y se disuelven ante nosotros, la conciencia que se da cuenta. Vamos a tratar de mantener nuestra atención en el flujo de nuestra mente para darnos cuenta de cómo los procesos mentales se van transformando. Y ahí enfocamos toda nuestra atención. Sin reprimir ningún pensamiento, solo dándonos cuenta del flujo de la mente. Y ahora vamos a llevar nuestra atención a los sonidos. Vamos a pasar nuestro enfoque de los pensamientos a los estímulos auditivos. Vamos a darnos cuenta cómo los sonidos se transforman. Algunos inician, otros se prolongan y otros se disuelven. Y con esa atención a los sonidos, nos damos cuenta también que todo está en constante cambio, tanto en el exterior como en el interior. Nada se sostiene igual, todo está transformándose momento a momento. Y en este momento vamos a regresar la atención a la respiración. Respirando de forma natural.
Y con este sonido abrimos los ojos, terminando esta práctica de atención al flujo interno y externo. Y como te puedes dar cuenta, todo está en constante cambio. Nunca nada se sostiene congelado, cristalizado, sino que todo está transformándose momento a momento. Y muchas veces nosotros no fluimos con esa realidad que habitamos. Uno de los grandes motivos del sufrimiento, que incluso puede llevarnos a la depresión clínica, es una tendencia a quedarnos nosotros atorados, enganchados, secuestrados en un pasado desfavorable que nos tocó vivir. Si bien es cierto que en muchas ocasiones cuando se vive una adversidad se puede generar un problema mental llamado estrés postraumático y que tiene que ser atendido de una manera adecuada con terapias, tratamientos y demás, en muchas ocasiones, sin que llegue a ese grado de trastorno, nosotros podemos quedarnos viviendo en el pasado sin fluir con la realidad que estamos viviendo, que estamos habitando. Y eso es generador de mucho sufrimiento y de mucha limitación. De hecho, uno de los principales motivos de las personas que van al curso de mindfulness es porque están perdidos en su pasado. Tuvieron tal vez una situación extrema, digamos, como abuso, como secuestro, como una situación de violencia crónica en una relación difícil. Y ciertamente todo eso generó mucho dolor y mucho sufrimiento en su momento. Pero desgraciadamente eso se sigue recordando y se sigue trayendo al momento presente, evitándonos tener una vida plena. Y nos podemos pasar muchísimo tiempo vagando en ese pasado desfavorable que nos tocó vivir. Por lo tanto, es sumamente importante ir desarrollando la habilidad de desengancharnos de esos momentos adversos que vivimos y que ya no forman parte de nuestra vida. Y que sí, tal vez en ese momento nos afectaron y que sí, tal vez en ese momento nos limitaron y que tal vez hoy vivamos alguna secuela de esa situación. Puede ser una secuela física, puede ser una secuela emocional, mental, pero que al final es algo que pertenece al pasado. Una de las principales fortalezas que nosotros logramos implementar y logramos generar con la práctica de mindfulness es que vamos dándonos cuenta que el pasado ya no existe y que a veces es necesario ir al pasado para recordar algún dato y para usarlo en el momento presente, pero nunca es conveniente quedarnos viviendo en ese pasado. Y hay dos tendencias que los seres humanos podemos tener. Una es a quedarnos viviendo en un pasado desfavorable, como ya lo mencioné, pero otra es quedarnos viviendo en un pasado favorable. Hay muchas personas que en el pasado tuvieron una vida, ¿sí?, mucho más estable, con relaciones interpersonales de mayor crecimiento, en un entorno tal vez más seguro, más agradable, y se quedan atorados en ese pasado que tuvieron. Hay personas, por ejemplo, que tuvieron capacidades físicas más eficientes, capacidades intelectuales, un aspecto físico más atractivo, etcétera, y que ellos se quedan atorados en ese pasado. Y obviamente cuando se dan cuenta que la realidad no es como ese pasado era, empieza el sufrimiento. Entonces la propuesta es fluir. La propuesta es nosotros aprender de ese pasado, pero aprender también a soltarlo, porque cuando no nos liberamos de ese pasado, se vuelve una carga innecesaria en nuestra vida, se vuelve un lastre que nos va generando muchísima limitación y muchísimo sufrimiento. Y precisamente para ese tema tan importante y tan frecuente, generador de malestar, elegí el libro del Dr. Jon Kabat-Zinn, que tiene por nombre Mindfulness en la vida cotidiana. Uno de los libros más recomendables por un servidor de este maestro. Quiero comentar, hacer un paréntesis de que no todos los maestros que
que traigo de los libros. He tenido la fortuna de conocerlos. Algunos, de hecho, no son contemporáneos de un servidor, fallecieron incluso antes de que yo supiera de ellos o incluso yo hubiese nacido. Pero algunos de los autores de libros que también iré compartiendo son personas que viven hoy en día y que comparten nuestros mismos retos globales y demás. Y uno de estos maestros es el Dr. Jon Kabat-Zinn. El Dr. Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular ya retirado de la Universidad de Massachusetts y es un maestro que creó o diseñó el curso que yo imparto, el curso de reducción de estrés llamado REVAP o MBCR por sus siglas en inglés. Es un entrenamiento que diseñó el Dr. Jon Kabat-Zinn en 1979 en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, cuando él se dio cuenta que los pacientes del hospital eran dados de alta de su problema por el cual habían sido internados, pero quedaban con mucho sufrimiento. Él se dio cuenta que estas personas seguían con estrés postraumático, seguían todavía enfermos emocionalmente, tal vez habían sanado físicamente, se les daba de alta, ¿sí?, de su enfermedad por la cual habían sido hospitalizados, pero seguían enfermos mentalmente. Entonces él diseñó, por las prácticas que él había desarrollado de yoga, de meditación, de enseñanzas del Zen, que había practicado en el Oriente en sus viajes que había realizado en su época de estudiante. Él diseñó todo este entrenamiento y lo ofreció al Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y se creó el Centro Antiestrés. El Centro Antiestrés atendió a más de 20,000 personas hasta que fue migrado de universidad. Entonces, este maestro es una persona altamente reconocida y que he tenido la fortuna de desarrollar 2 retiros en España con él, retiros en los que he tenido la oportunidad también de aprender mucho de sus enseñanzas, donde su sola presencia nos enseña la armonía y la capacidad de conectarse. Muy bien, en este libro, Mindfulness para la vida o en la vida cotidiana, él tiene un capítulo dedicado, son capítulos muy cortitos, un capítulo que se nombra o que se llama Soltar. Entonces quisiera darle lectura a unos párrafos de este escrito. La expresión soltar debe ser uno de los clichés de la nueva era más utilizados del siglo. Se usa a diario, hasta la saciedad, y sin embargo se trata de una maniobra interna tan potente que merece la pena ser investigada, tanto si se trata de un cliché o no. Hay algo de vital importancia que aprender en la práctica de soltar. De hecho, a mí me ha tocado que este concepto, algunos compañeros que he platicado con ellos me dicen, es que eso ya está muy trillado, eso ya está muy choteado, eso de fluir, eso de soltar, sí, pero eso no le quita lo valioso y es importante considerarlo. Él menciona, soltar significa simplemente lo que dice. Constituye una invitación a dejar de aferrarnos a lo que sea, ya se trate de una idea, un objeto, un suceso, un momento, una perspectiva o un deseo determinados. Constituye una decisión consciente de dejar ir con plena aceptación para fluir con la corriente de momentos presentes a medida que estos se van desplegando. Soltar significa dejar de forzar, de resistirnos o de luchar para recibir a cambio algo más poderoso y saludable que surge del hecho de permitir que las cosas sean como son, sin quedarnos atrapados en la atracción o en el rechazo que sentimos hacia ellas, en el enganche al deseo, a lo que nos gusta o lo que nos disgusta. Es extremadamente similar al acto de permitir que la palma de la mano se abra para deshacer algo que hemos estado o a lo que nos hemos estado aferrando. Entonces, en este párrafo, el maestro Jon Kabat-Zinn nos habla de la importancia de actualizarnos con el momento presente. Yo lo menciono porque soltar forma parte de uno de los 7 fundamentos de mindfulness y suelo mencionarlo durante el entrenamiento, que la habilidad de fluir o de soltar es básicamente rediseñarnos con el momento presente. Nosotros necesitamos estar actualizados con la realidad que habitamos para poder ser funcionales en ella. Si nosotros nos aferramos a momentos del pasado, ya sean agradables o desagradables, pero que ya no son vigentes, que ya no están actualizados, vamos a caer obviamente en una falta de sintonía, en una falta de equilibrio que nos va a generar sufrimiento.
Y aquí algo muy importante para poder lograr esta capacidad de fluir, de aceptar y de irnos actualizando, es tratar de no darle tanta energía a los pensamientos del pasado. Porque podemos tener ya el hábito muy arraigado de querernos incluso regodear en situaciones agradables del pasado y traerlas constantemente a un presente que no percibimos como agradable o como favorable. Y desgraciadamente nosotros al hacer esto estaremos generando una profecía autoimpuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente en nosotros traer cosas del pasado diciéndonos que eran mejores a lo que vivimos hoy, pues así van a ser, aunque esa no sea la realidad. ¿Y por qué no es la realidad? Porque el momento presente es insustituible. Si nosotros vivimos plenamente la realidad que habitamos, nos vamos a dar cuenta que en ella hay grandes experiencias y grandes situaciones que nosotros no notamos por estar perdidos en el pasado. De tal manera que, si bien es cierto, recordar situaciones agradables del pasado es reconfortante, incluso puede llegar a ser favorable, si no tenemos el equilibrio adecuado, podemos quedarnos encarcelados en un pasado favorable o desfavorable que ya no existe en ninguna parte más que en nuestra mente. La invitación es, por lo tanto, aprender a fluir. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros estamos haciendo las prácticas meditativas como la que hicimos hace un momento, estamos permitiendo que nuestro cerebro se vaya actualizando, porque nuestro cerebro, en el momento en el que aceptamos la realidad tal y como es, sus sonidos, sus aromas y sus pensamientos, vamos nosotros a mantener un equilibrio con la realidad que tenemos y vamos a poder vivir de una manera más sana y más plena, porque de no hacerlo, solo repercutirá en nuestra calidad de vida. Entonces, la invitación que quisiera que tomaras en esta oportunidad, en este capítulo, es que si tú notas que no puedes mantenerte equilibrado en el momento presente y que te sientes fuera de lugar en diferentes experiencias y en diferentes situaciones, trates de hacer las prácticas de mindfulness, incluso tomar el curso de reducción del estrés, será una herramienta poderosa para que tú puedas empezar a disfrutar de cada momento del presente y aprender a soltar ese pasado que lo único que hace es limitarnos y hacernos sufrir. Entonces recuerda, la habilidad de fluir la tenemos todos, pero necesitamos implementarla, necesitamos enfocarnos en el aquí y en el ahora y darnos cuenta realmente si nuestras capacidades físicas, mentales, tienen que ser readaptadas, si tienen que ser manejadas de una forma diferente al pasado, pero si nosotros lo logramos, seremos tan funcionales como lo éramos antes y seremos plenamente felices. Por eso te invito a que trates de implementar esta herramienta de mindfulness en tu vida y con esto tengas una mejor calidad en ella. Muchísimas gracias y nos vemos para el siguiente episodio de Letras para Despertar. Este podcast fue presentado por Centro Mindfulness Monterrey, Publiarte, Oak School y Clínica del Dormir.